Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sesión 3A de Estadísticas de Género y Empoderamiento Económico. Concretamente, el tema que aquí se va a abordar es el de trabajo remunerado y no remunerado. Realmente tengo el gusto de estar en esta mesa coordinando a dos mexicanas y dos uruguayos, uruguaya y uruguayo, además buenos amigos. Así que es un enorme gusto y en temas que, bueno, sobre todo la 19ª en la que hay una historia ahí que compartimos ahí en particular. Bueno, este es un tema fundamental, que ustedes lo saben. Todos estos trabajos que se empezaron a hacer y todo este esfuerzo en distintos planos que se concreta en las encuestas de uso de tiempo, que lleva a visibilizar el trabajo no remunerado, y de ahí hacia las cuentas satélite, pues es algo que frente a lo cual la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues no podría ser indiferente. Y la OIT se dio cuenta que había que reformular el concepto de trabajo, la relación con la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales, repensar otra vez cuál es esa relación. Y pues esta es una historia yo creo que va a ser de influencias recíprocas, ¿no? de esto de las encuestas de uso de tiempo, de sus clasificadores, de las cuentas satélites hacia el marco conceptual de la OIT, y a su vez el marco conceptual de la OIT va a influir, a su vez, de manera inevitable, creo yo, en los clasificadores de uso de tiempo. Yo quiero sí subrayar que la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que tuvo lugar en Ginebra hace un año, poco más de un año, pues es una de las conferencias más importantes de los últimos 30 años. Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Precisar que no toda actividad es trabajo, no todo trabajo es mercado laboral, ocupación o trabajo de mercado. Y después de eso vienen las distinciones al interior del mercado de trabajo, ¿no? Lo ilegal, lo formal, lo informal, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es entender estas fronteras de actividad a trabajo, de trabajo a mercado de trabajo. La 19ª sin duda recogió toda esta influencia de todo este movimiento del que ustedes han formado parte en la comunidad estadística, y pues fue un proceso de preparación de 4 años realmente. De 4 años se hizo un grupo especial con varias instituciones de estadísticas, hubo reuniones tripartitas con organizaciones de trabajadores, con organizaciones empresariales también. Entonces fue un proceso largo realmente de reflexión por parte del OIT para repensar el marco del trabajo y hacerlo más incluyente y al mismo tiempo más preciso. Eran las dos cosas. Bueno, vamos a tener aquí 3 presentaciones. La primera, que es la que nos va a dar David, que es implicaciones de la resolución de la Organización Internacional del Trabajo en las estadísticas sobre el trabajo. Voy a leer rápidamente la semblanza de David Leiberman. Es asesor regional en estadísticas de trabajo de la OIT, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay. Realizó cursos de especialización en el Instituto Nacional de Estadística de España y en el Census Bureau de Estados Unidos. Ha sido profesor universitario en cursos de grado y posgrado de estadística matemática, matemática aplicada y estadísticas del trabajo, consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial y otros organismos, y director de la asesoría técnica del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay hasta 2010. Entonces vamos a comenzar con la presentación de David, ya después tendrá lugar la de
ICATUS y cerraremos con la de Cautal. Comenzamos entonces contigo, David. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer compartir la mesa con México y un poquito de Uruguay también. Esta presentación no es muy diferente de la que hicimos el lunes, pero vamos a hacer un hincapié distinto, porque vamos a tratar de darle tiempo a los aspectos más clave. La otra vez iba como corriendo, esta vez no quiero correr ni hacer correr a los demás, así que vamos a ver si sale mejor. Estos son de alguna manera los antecedentes de esta 19ª Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo, que reformuló las recomendaciones para medir estadísticamente el trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo. El título resume bastante bien el contenido de la resolución. No vamos a hablar de informalidad, no vamos a hablar de precariedad, no vamos a hablar de horas de trabajo ni de trabajo infantil, por ejemplo, que son temas que trató la conferencia, por ejemplo, en la 18ª, en la 15ª, en la 17ª. Nos vamos a centrar básicamente en este tema de cómo define la OIT el trabajo, cómo lo define desde el punto de vista estadístico, y vamos a comentar aquellos otros elementos que contiene la resolución, que yo lo voy a dividir en dos, lo que podría llamar atar cabos sueltos y las innovaciones. Y voy a tratar de centrarme en el tema de las innovaciones, pero voy a repasar rápidamente cuáles son algunos de esos cabos sueltos que lo que hacían era atentar contra la comparabilidad de las estadísticas laborales entre los distintos países. ¿Y por qué digo esto? Porque el antecedente más importante es el de la 13ª, que 31 años antes definió la forma de medir la población activa, el empleo, el desempleo y el subempleo, y dejó algunos cabos sueltos. Por ejemplo, planteó que el desempleo podía definirse de una manera o de otra, opción de los países. Y eso hacía que cuando comparáramos incluso en la región, hace algunos años, algunos países utilizaban la definición restringida de desempleo y otros la definición ampliada. Ató algunos cabos sueltos, y voy a seguir con el ejemplo del desempleo, porque para definir desempleo hay que analizar 4 variables. Y todas ellas, la mayoría de ellas, están relacionadas con lo que se llama un periodo de referencia. Y no es lo mismo preguntar si usted trabajó, porque esto lo investigamos a través de las encuestas, no es lo mismo preguntar si usted trabajó 1 hora en el día anterior que si trabajó 1 hora en la semana anterior. Está claro que se capta más o menos gente según cómo lo preguntemos. Y esto tiene que ver con la sensibilidad que tienen algunos indicadores claves del mercado de trabajo respecto a la definición y al marco conceptual. Vaya entonces de ejemplo, pero quería contar algo más. Podríamos decir que esta resolución es histórica porque revisa definiciones de hace 31 años. Pero en realidad la historia empezó en la 18ª, cuando se definió tiempos de trabajo y se definieron 7 conceptos de horas de trabajo. Pero por encima de los conceptos que eran horas habituales, horas efectivas o corrientes, horas pagadas, horas contractuales, horas de ausencia, horas normales y horas extraordinarias, lo importante es que se amplió el colectivo respecto de quiénes se miden las horas de trabajo. Y ya en la 18ª, se definió que el colectivo eran todas las personas que trabajan, no importa si con trabajos dentro o fuera de la frontera de la producción, si con trabajos que medimos dentro de la fuerza de trabajo o no. Así que el antecedente es inmediato, es el de 5 años antes, donde ya se introdujo esa ampliación de los colectivos a investigar. Entonces los temas que vamos a ver son, bueno, sobre la 19ª, trabajo y formas de trabajo, el marco de la fuerza de trabajo, lo que llamamos de aquí en más trabajo en la ocupación y que antes denominábamos empleo, desocupación, subocupación, personas fuera de la fuerza de trabajo que antes denominábamos inactivos, indicadores de subutilización y el impacto de la revisión. De la 19ª, ¿por qué se hacía necesario revisar aquella resolución del año 82? Porque era necesario, ¿a juicio de quiénes? De los
300 personas que participaron de la 19ª conferencia. Una cantidad insólita, la asistencia más impresionante que tuvo una conferencia internacional de estadísticos del trabajo. 300 personas que representaban a los institutos de estadística, a los ministerios del trabajo, a las asociaciones de empleadores y a los sindicatos, a los trabajadores. Necesitábamos mejorar la comparabilidad por aquello de los cabos sueltos, por ese mismo motivo revisar y ampliar las directrices para la medición, hacer consistente el marco conceptual de las estadísticas laborales con las de las estadísticas económicas, atender las demandas de los usuarios por disponer de indicadores complementarios y revisar la terminología utilizada. Señalo aquellas cuestiones que son claves y que son innovaciones. Las otras tienen que ver más con aquello de atar cabos sueltos. Entonces, ¿cuáles eran los problemas de comparabilidad? Bueno, ¿cuál es la población respecto de las cuales tenemos que investigar el trabajo? El tipo de actividad por la cual le preguntamos a las personas, ¿es en un periodo largo o en un periodo corto? Cuando hablamos de personas en edad de trabajar, ¿de qué edades estamos hablando? Apareció Internet. En el 82 no estaba Internet. Y hoy Internet es uno de los mecanismos de búsqueda de empleo más importantes. Así que había que reformular las directivas al respecto. Con respecto a las personas ausentes del trabajo, no estaba claro en qué casos las considerábamos que tenían un empleo o que no tenían un empleo. Ahora esos cabos sueltos se atan. Con respecto a su ocupación, el tema era qué tipo de horas eran las que íbamos a utilizar. Antes se usaban las efectivamente trabajadas y ahora se recomendó que podían utilizarse también las habituales. Con respecto al desempleo casi no hay modificaciones, las vamos a señalar. Y algunos otros problemas que tienen que ver con tipos de trabajo o formas de trabajo, como se les denomina en la resolución. El trabajo voluntario, el trabajo de los familiares auxiliares, el trabajo para producir bienes o servicios para el consumo propio, el tema de los aprendices y pasantes que no son remunerados, porque si son remunerados se los considera asalariados, y finalmente un colectivo que no es menor, que es el de las personas fuera de la fuerza de trabajo, que venimos a descubrir ahora que son muchos y que valía la pena reclasificarlos, no solo con la clasificación tradicional de si estudiantes, amas de casa, jubilados, etc. Y, como vamos a ver, se elimina la opción de flexibilizar la definición de desempleo para mejorar la comparabilidad. Entonces, para ir a lo más importante. Por primera vez la OIT introduce una definición estadística de trabajo y lo define como las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o el autoconsumo. Y acá me voy a detener 30 segundos más en volver a leerla. El trabajo comprende todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o el autoconsumo. Una definición muy amplia. ¿Las actividades ilegales se consideran de trabajo? ¿El robo y la mendicidad, por ejemplo? ¿El trabajo informal es trabajo? ¿El trabajo infantil es trabajo? ¿El trabajo voluntario es trabajo? Y las respuestas son: el trabajo se define independientemente de la legalidad de la actividad, independientemente de su carácter formal o formal. Excluye las actividades que no producen bienes o servicios como la mendicidad o el robo. Ahora aclaremos. Si yo soy ladrón, cuando robo tengo una actividad que no es de trabajo, pero cuando me dedico a reducir lo robado, a venderlo y qué sé yo, eso sí es actividad. ¿Sí? Eso sí es, de acuerdo con el marco conceptual de las cuentas nacionales, eso es trabajo. Excluye las actividades de autocuidado o las actividades que las personas realizan para estudiar, para acicalarse, etc. El trabajo puede ser realizado por adultos y por niños. Está claro que los niños no deberían trabajar en ciertos tipos de trabajos, pero trabajan. El trabajo puede ser remunerado o no remunerado y el trabajo se puede realizar en cualquier tipo de unidad económica y las clasificamos como unidades de mercado, empresas, unidades no de mercado, el Estado y las instituciones sin fines de lucro y los hogares. La 19ª entonces introduce una nueva clasificación del trabajo denominada formas de trabajo. Y los criterios en los cuales se basa esta clasificación son el destino previsto de la producción, si es para consumo propio, si es para consumo de terceros. Y además se tiene en cuenta la obligatoriedad, si el trabajo es obligatorio o no y si es remunerado o no. Con estos elementos se tiene la siguiente clasificación de las formas de trabajo.
el trabajo de producción para el autoconsumo. Si hubiera tenido más lugar, habría dicho de bienes y de servicios para el autoconsumo, no solo de bienes dentro de la frontera de producción, sino también de servicios fuera de la frontera. El trabajo en una ocupación, lo que denominábamos antes empleo, trabajo en formación no remunerado, aprendices y pasantes, trabajo voluntario y otras actividades que son de tipo obligatorio y no remunerado para terceros. El ejemplo típico es el de las penas alternativas, de las personas que han cometido una infracción, una falta, y el juez en lugar de le da la opción, o vas preso o te dedicas a limpiar la plaza de tu pueblo. Nos vamos a centrar en el trabajo en una ocupación, por los motivos que vamos a explicar dentro de un rato. Importante decir que estas categorías de las formas de trabajo son excluyentes, pero que las personas pueden trabajar simultáneamente en más de unas de ellas. Y de hecho, entonces, podríamos medir, cuantificar cuántas horas dedican a cada forma de trabajo simultáneamente. Bueno, también la 19ª introduce la forma de trabajo principal, que son las mismas categorías, con algunas pequeñas variantes. Principalmente productores de bienes para el autoconsumo, principalmente ocupados, principalmente en la formación en el trabajo, no remunerada, principalmente en trabajo voluntario y principalmente en otras actividades productivas, y finalmente una categoría residual que es exclusivamente dedicada a actividades no productivas. Y ahí simplemente se establece una prioridad de que si hemos de clasificarlo principalmente por algo, las primeras 5 tienen prioridad sobre las actividades no productivas. Así que si las personas pueden tener múltiples actividades, podemos clasificar los trabajos de esas personas y podemos clasificar a las personas en función de su trabajo principal. En el caso particular de las personas que producen para el autoconsumo, pueden producir más o menos estas son las más típicas. En el clasificador de Icatus o Cautales hay más detalle, pero lo que me interesa es señalar la naturaleza de esas actividades. Pueden ser bienes, algo tangible, o servicios. Si son bienes, están dentro del sistema de cuentas, dentro de las estadísticas económicas hasta ahora. Si son servicios, están fuera del sistema de cuentas. Y ahora estamos hablando de que todo esto se considera trabajo. Entonces, dentro de la frontera de la producción, ¿qué tenemos en materia de trabajos? El trabajo remunerado, como una categoría principal, una parte del trabajo no remunerado, cierta parte del trabajo voluntario, la producción de bienes para autoconsumo, y por fuera de la frontera de la producción, pero dentro de la frontera general, el trabajo doméstico no remunerado, la producción de servicios para autoconsumo, y ciertas formas del trabajo voluntario, que es el trabajo voluntario para producir servicios en forma directa, no a través de instituciones. Este es un esquema más general que plantea 3 variables o 3 elementos, es de triple entrada. Por un lado tenemos el destino de la producción, uno de los criterios que habíamos mencionado para definir las formas de trabajo. Más abajo tenemos las formas de trabajo y finalmente una referencia a qué está dentro y qué está fuera de la frontera de la producción. En el centro, como pueden ver, está el trabajo en la ocupación. El grueso de la gente que trabaja a cambio de remuneración o beneficios, que esa es la clave. ¿Qué tenemos además de la producción para el consumo final propio? Tenemos producción de bienes y producción de servicios. Si es producción de bienes, está dentro de la frontera de la producción. Si es producción de servicios, está fuera. Tenemos el trabajo de los aprendices y personas en formación no remunerado, está dentro de la frontera. Las otras formas de trabajo que habíamos mencionado, la obligatorio y no remunerado, también está dentro de la frontera. Y del trabajo voluntario, la producción de bienes a cualquier título y la producción de servicios si es a través de unidades de mercado o no de mercado. Y la producción de servicios directamente de hogares a hogares mediante el trabajo voluntario queda fuera de la frontera de la producción. Este es un ejemplo de Liberia, de una prueba piloto que se hizo, donde se muestra claramente
la proporción, las tasas de personas que se ocupan de trabajo en la ocupación, trabajo en la producción de bienes para el autoconsumo, trabajo en la producción de servicios para el autoconsumo y el trabajo voluntario. Y como ven, por ejemplo, para el total de las personas de Liberia en 2010, más del 80% de las personas en edad de trabajar declaraba haber trabajado al menos 1 hora en la semana en la producción de servicios para el consumo propio. Y en el caso particular de las mujeres, esa tasa supera el 90%. Este es el tipo de investigaciones que deberíamos hacer para todos los países. Preguntar por todas las formas de trabajo, no solo por el trabajo azul o en la ocupación. Bien, con respecto al marco de la fuerza de trabajo, aquí prácticamente no han habido cambios. La 19ª propone los mismos principios fundamentales para decidir si las personas están dentro o fuera de la fuerza de trabajo. Esto es, el principio de actividad, las reglas de prioridad y el criterio de 1 hora están allí definidos, no me voy a detener. Prácticamente igual que en la ocasión anterior. Lo que sí importa destacar es que nos estamos metiendo ahora dentro de la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Las personas en la ocupación y las personas que quieren ocuparse y que para ello realizan 2 actividades. Realizan actividades de búsqueda y declaran además estar disponibles. O sea, personas ocupadas y personas desocupadas. Aunque la definición es la misma, ahora vamos a ver que como restringimos el concepto de ocupación, el concepto de desocupación sigue siendo muy parecido, pero puede inflarse. Y eso tiene implicaciones de todo tipo. Con respecto a uno de los cabos sueltos, que era si medir la situación de las personas, la actividad de las personas en un periodo largo o en un periodo corto, la 19ª se expidió al favor del periodo corto para la comparación internacional. Antes, en la 13ª, se decía qué es lo que hacen las personas en una semana o en un día. Ahora la recomendación es para todos 1 semana o 7 días, que pueden ser inmediatos o diferidos en parte. La fuerza de trabajo entonces se define en la 19ª como la oferta de trabajo disponible en un momento dado para la producción de bienes y servicios a cambio de remuneración o beneficios. Esta es la condición clave que distingue el trabajo en la ocupación del resto de las formas de trabajo. Con esta definición entonces volvemos a tener las 3 categorías de siempre: ocupados, desocupados y lo que antes eran inactivos, ahora le llamamos personas fuera de la fuerza de trabajo, porque inactivos se ha entendido como medio despectivo, porque en realidad buena parte de esas personas hace otros trabajos. Así que la fuerza de trabajo se define como ocupados y de los desocupados vamos a hablar entre un ratito. Otro de los elementos que se pretendió definir y quedó definido en la 19ª es cuáles son las poblaciones respecto de las cuales queremos medir si trabajan o no. Y entonces allí se definieron como principales, como poblaciones de referencia principales, no son las únicas, la población residente y la población en unidades de producción residentes. Es decir, trabajan en unidades económicas que residen en el país. En un esquema bien sencillito, donde tenemos el mercado de trabajo del país y el resto del mundo, tenemos ahí los flujos de personas, donde, por ejemplo, el flujo A es el de las personas que, partiendo de los hogares residentes, trabajan en unidades económicas residentes. El flujo B corresponde a personas que residen en el país y salen a trabajar al exterior, pero regresan, ¿verdad?, porque residen en el país. Los flujos C y F indican personas residentes que salen a buscar trabajo en el país y fuera del país. En algunos países esto es importante, los que salen fuera del país a buscar trabajo. Y del otro lado, del resto del mundo, del resto de los países, hay gente que residiendo fuera viene a trabajar a unidades económicas residentes y hay personas que vienen a buscar trabajo al país para juntarse con el resto de los que están buscando trabajo. Entonces, las poblaciones de referencia son la población residente, son los flujos rojos.
y la población en unidades de producción residentes son los que trabajan en unidades de producción residentes, que son el flujo A y el flujo D. Observen que el flujo E no lo tenemos. Y nos hemos planteado en realidad cómo investigarlo, porque en realidad presiona el mercado de trabajo, no tenemos una respuesta única. Lo que sí sabemos es que si, por ejemplo, los que vienen a trabajar están muy cerca, en 2 o 3 países limítrofes, quizá mirando las encuestas de los países limítrofes, y si se pregunta dónde está buscando, si en el país o fuera del país, tendríamos elementos para poder cuantificar el flujo E. Con respecto a la población en edad de trabajar, otro cabo suelto que se quería atar, no se terminó de atar, se deja en manos de cada país definir el límite inferior, que debería basarse en la legislación nacional, o la edad a partir de la cual cesa la obligatoriedad en la enseñanza. Para el límite de edad superior se recomendó no fijarlo, para la comparación internacional 15 años y más, y esto es muy relevante, porque hay países que preguntan desde los 10 años y más. Y entre los 10 y los 14 las tasas de actividad son pequeñitas. Si preguntamos de 10 años y más, la tasa de participación, la tasa de ocupación para 10 años y más es más chica que si preguntamos de 15 y más. Así que para la comparación internacional es fundamental. Y para el trabajo infantil, la recomendación de la resolución es mantener un programa independiente porque se requiere de metodologías especiales para investigarlo bien. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de límites de edad en los países de la región, que después de esta resolución seguramente van a seguir con estos límites. Y tenemos algún problemita, ¿no? Y es que si preguntamos de 16 y más, nos quedamos sin saber qué pasa con los de 15. En cambio, si preguntamos de 10 y más, podemos filtrar. ¿Ya? Bien, entonces ahora voy a ir muy rápido. El trabajo en la ocupación se define en personas ocupadas que tienen cierta edad, a partir de cierta edad, que produjeron bienes y servicios, que se dedicaban a la producción de bienes y servicios a cambio de remuneración y beneficios. Insisto en esto porque esto es uno de los elementos clave para diferenciar formas de trabajo. La definición es más restrictiva, y si la definición es más restrictiva, entonces ahora hay personas que antes se consideraban ocupadas, y que ahora, si no las consideramos ocupadas, le tenemos que preguntar si buscan y están disponibles. Y si contestan que sí ambas cosas, los vamos a clasificar como desocupados. Esos son elementos clave para entender los cambios que esto podría producir. Si acá hay otro cabo suelto, que es cómo se define la ocupación principal, a partir de la 18ª se utilizan las horas habituales como criterio. Y otro cabo suelto era cómo decidir si las personas ausentes del trabajo efectivamente están ocupadas o no. Se establecen criterios, los criterios tienen que ver con los motivos por los cuales las personas están ausentes y para ciertos motivos la duración de la ausencia y si siguen percibiendo ingresos o no. Entonces tenemos este esquema que nos muestra qué cambios se produjeron entre la 13ª y la 19ª, los menores siguen siendo menores, los inactivos ahora se llaman fuera de la fuerza de trabajo, tiene que ver con la terminología, los desocupados siguen siendo desocupados con la posibilidad de que se incrementen, y los ocupados de antes ahora son ocupados, pueden ser desocupados y pueden ser también personas fuera de la fuerza de trabajo. La 13ª no excluía prácticamente ninguna de las formas de trabajo dentro de la frontera de la producción, de manera que todas esas categorías eran considerados como ocupados. Ahora, las personas que se dedican principalmente al trabajo voluntario podrían reportar fuera de la fuerza de trabajo, podrían ser desocupados si están buscando y están disponibles, y podrían ser ocupados si al menos dedican 1 hora a la semana a la ocupación. Y lo mismo pasa con el trabajo en formación no remunerada, pueden estar fuera de la fuerza de trabajo, pueden ser desocupados, pueden ser ocupados, lo mismo para la producción para autoconsumo, porque podrían, aunque principalmente se dedican a la producción para autoconsumo, podrían dedicar una parte de su producción al mercado y por tanto podrían clasificarse como ocupados. Y el trabajo a cambio de remuneración ahora se registran todos como trabajo en la ocupación. Con respecto a la desocupación, las mismas 4 condiciones de siempre: tener más de la edad, no tener trabajo. ¿Y ahora qué quiere decir no tener trabajo? No tener trabajo en la ocupación. No tener trabajo en la ocupación. O sea que una persona que hace trabajo voluntario podría ser desocupado. Bueno, y estar disponible y haber hecho búsqueda.
Se elimina la opción del desempleo ampliado. Ahora, en todos los casos hay que investigar todas las condiciones, excepto algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Y la pregunta si un desocupado puede haber trabajado en el periodo de referencia, la respuesta es ¿sí o no? Ahora sí, antes no. Ahora sí, puede haber hecho trabajo voluntario, puede haber hecho trabajo de producción para autoconsumo y puede ser clasificado como desocupado si está buscando un trabajo en la ocupación. Y volver a insistir de que la definición de ocupación es más restrictiva. Ahora parte de esa población que antes clasificábamos como ocupada podría reportar ahora como fuera de la fuerza de trabajo o como desocupados. Y las únicas excepciones en la definición de desocupado, en el caso de la búsqueda de empleo principalmente, que antes se permitía la flexibilización, se mantiene lo de los iniciadores futuros, las personas que cuando le preguntamos por qué no buscan, dicen que no buscan porque ya encontraron un trabajo que van a empezar dentro de un periodo corto, esos se clasifican como desocupados. También los que están participando en un curso de formación y reentrenamiento, se hace el supuesto de que quieren trabajar. Y un tercer grupo que se incorporó a último momento en la conferencia, que son las personas que cuando se les pregunta por qué no están buscando, no están ocupados, y cuando se les pregunta por qué no están buscando, dicen que están realizando actividades para migrar al extranjero para trabajar y que están esperando la oportunidad para partir. Las que están en rojo son los nuevos motivos de búsqueda que se aceptan como válidos para decir que las personas de verdad están buscando. Hay algún detalle allí sobre si no es lo mismo mirar en internet la oferta que de verdad haber hecho algo para enviar el currículum, etcétera. Son detalles. Se define por primera vez la desocupación de larga duración, que en realidad debería llamarse buscadores de larga duración, porque no apunta a todas las condiciones de la desocupación, sino solo la búsqueda. La búsqueda se define a partir de cierto momento. En la subocupación, las mismas 4 condiciones: tener un trabajo, en realidad ahora tener una ocupación, desear trabajar más horas, estar disponible para trabajar más horas y haber trabajado menos de un umbral, un cierto umbral definido para cada país. Cada país lo define de acuerdo a sus a los requerimientos nacionales, a lo que se considera horario normal, y se admite que las horas sean las habituales o las horas efectivas. Personas fuera de la fuerza de trabajo, esto es una innovación, no por la definición de personas fuera de la fuerza de trabajo, sino porque por el hecho de tratarse de un colectivo importante, la idea es poder clasificarlos en función del vínculo con el mercado de trabajo, porque algunos de ellos presionan el mercado de trabajo, algunos están buscando. Entonces los criterios para definir este vínculo son los mismos que para medir desempleo, búsqueda y disponibilidad, y entonces eso permite definir un subconjunto de las personas fuera de la fuerza de trabajo, que son la fuerza de trabajo potencial. Y se define como buscadores no disponibles o disponibles no buscadores. Y dentro de los buscadores, los disponibles no buscadores, están los buscadores desalentados, que son los que se aburrieron de buscar. Buscaron, se aburrieron y ya está. Entonces esta reclasificación de las personas fuera de la fuerza de trabajo implica no abandonar la anterior, la de jubilado, estudiante, rentista, etcétera, sino incorporar una nueva clasificación de estas personas en fuerza de trabajo potencial y otras personas. Son los que menos presionan el mercado de trabajo. Los indicadores de subutilización son otra innovación. Yo recuerdo la presentación que hizo el representante de Estados Unidos en la 18ª, donde mostró cómo a través de estos indicadores de subutilización podían detectar problemas específicos del mercado de trabajo que no se visualizan, por ejemplo, en la tasa de desocupación. Mostraban una serie muy larga, tendría que haberla presentado, una serie muy larga de casi 14 años, donde prácticamente todos estos indicadores funcionaban en paralelo, hasta que en un momento, que hubo una crisis importante en Estados Unidos, se disparó el de subocupación. O sea, medir el desempleo, que era muy bajo en general, no nos estaba hablando de todas las problemáticas del mercado de trabajo. Y el tener algunos indicadores adicionales, que este es el reclamo de buena parte de los
de los estadísticos del trabajo implicaba tener más indicadores. Entonces, ¿estos indicadores cuáles son? El clásico, la tasa de desempleo, uno que combina desempleo con subempleo. Mírenlo bien, es el SU2, empleo con desempleo. Un tercero que combina fuerza de trabajo potencial con desempleo. Y un último, el SU4, que combina las tres cosas, desempleo, subempleo y fuerza de trabajo potencial. Es decir, todas las personas vinculadas de alguna manera al mercado de trabajo que tienen alguna forma de déficit. O porque trabajan ninguna hora, pocas horas, o porque trabajan ninguna hora, pero tampoco, o no buscaron, no estaban disponibles. Entonces, este es un esquema que muestra cómo se combinan las distintas subpoblaciones para formar cada uno de los indicadores. Vuelvo a insistir en el SU2, que suma desocupados y subocupados. Y acá tienen un ejemplo de 4 países donde se ve claramente que para los de la derecha el problema más importante en ese año era el desempleo, mientras que en los de la izquierda el problema más importante era el de las personas fuera de la fuerza de trabajo que seguían manteniendo un vínculo con el mercado de trabajo. Y con respecto al impacto de la revisión, está claro que estamos en proceso de implementar estos cambios, va a ser gradual, no va a ser fácil, va a llevar su tiempo, va a llevar años. Necesitamos investigar todas las formas de trabajo para poder cuantificar a todas las personas en las formas de trabajo, cuantificar las horas en todas esas formas. Vamos a tener que revisar las encuestas de fuerza de trabajo en sus varios aspectos, el cuestionario, los manuales, los cursos de capacitación. Vamos a tener que definir los nuevos indicadores. Para los que cambia la definición, tendremos que publicar en paralelo. Tendremos que hacer una muy buena difusión de estos cambios para que lo entiendan los usuarios, los periodistas, los políticos, los hacedores de políticas, los estudiantes y demás. Y vamos a tener que definir en cada caso qué indicadores vamos a calcular todos los meses o todos los trimestres y cuáles cada 3 o 5 años. Acá mencionamos algunos de los impactos esperados relacionados con las cuestiones de género. Investigar todas las formas de trabajo permitiría hacer visible el trabajo fuera de la frontera de la producción, en particular para la producción de servicios para uso propio, donde el 95% es femenino. También la producción de servicios de ayudas de hogares a otros, donde también lo femenino tiene un peso mayor. Va a permitir cuantificar personas, cuantificar tiempo de trabajo y el valor de trabajo. Y restringir el concepto de la ocupación a trabajo a cambio de remuneración o beneficios es lo que políticamente va a ser más difícil, porque esto reduce el nivel de la fuerza de trabajo y las tasas de participación, y la reducción es mayor en el caso de las mujeres, reduce el nivel y la tasa de ocupación, y también la reducción es mayor en el caso de las mujeres, puede aumentar el nivel y la tasa de desocupación, y el efecto va a ser mayor en el caso de las mujeres, puede reducir el nivel y la tasa de subocupación, y también el efecto aquí podría ser mayor en el caso de las mujeres. Me quedan 2, 3. Fíjense en el indicador SU2, que muestra para las áreas rurales cuánto más alto es el desempleo. En el caso de Sudáfrica en el 2011, cuánto más alto es la tasa de subempleo y desempleo. Y si ustedes miran, en realidad, si miran la anterior, la SU1, van a ver que lo que creció mucho fue el desempleo. En cambio, el subempleo bajó con la definición nueva. ¿Y por qué bajó? Porque si personas que estaban en el margen, con pocas horas de trabajo, y no era trabajo en la ocupación como la definimos ahora pasan a ser desocupados, dejan de ser subocupados. Sutil, ¿no? Bien, ¿qué tenemos en América Latina? Estas cifras son aproximaciones. Tenemos 500 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales, según la definición de la 13ª, 300 millones integran la fuerza de trabajo con la definición vieja, de las cuales unos 19 millones en el año 2013 están desocupadas y 281 millones están ocupadas. Personas fuera de la fuerza de trabajo, 200 millones. No sabemos cómo cambiará esto en la 19ª. Tenemos algunas presunciones.
Vamos a indicar el sentido de los cambios. Por ejemplo, personas ocupadas va a bajar. Totalmente, el amarillo es, pónganlo entre comillas, ¿verdad? Tendríamos unos 9 millones de personas ocupadas menos. ¿A dónde se van? Y 2 millones se podrían ir a los desocupados. Y los otros 7 millones se podrían ir fuera de la fuerza de trabajo. No estoy haciendo grandes cambios, ¿verdad? Porque podría decir que los cambios involucrarían a 50 millones, que no creo. Bueno, ¿cómo impacta eso? Baja la tasa de participación, baja la tasa de ocupación, sube la tasa de desocupación. Y en el caso de las mujeres, la última, es la última. Si de verdad vamos a tener alrededor de 272 millones de personas ocupadas, con esa definición que todavía no estamos utilizando, podría ocurrir que la distribución fuera más o menos así. Unos 112 millones fueran personas ocupadas mujeres y 160 millones hombres. ¿Qué pasa con las tasas de ocupación? Si el promedio es del orden del 54,4, con esos datos las mujeres quedarían con una tasa de ocupación del 43% y los hombres con un 67%. O sea, no puse acá cómo sería en la 13ª, pero en la 13ª las diferencias serían menores, son menores. Ahora, ¿qué pasa si computamos las otras formas de trabajo? Las personas en formación no remunerada, las personas que producen para el autoconsumo bienes o servicios o hacen trabajo voluntario. Podrían ser esos números, donde lo que se destaca ahí son los 65 millones de producción para el autoconsumo de servicios. Y ahí tendríamos un indicador de todas las personas con trabajo, que pasaría de 272 a 399 millones. ¿Y qué pasaría con las tasas de participación en el trabajo? Podrían llegar a ser mucho más parecidas. No sabemos. En realidad, señores, no sabemos. Eso es lo que queremos investigar. Gracias. Muy bien. Muy bien, ahora sé por qué a los uruguayos se les saca tarjeta roja en los mundiales. pero y muerden. No, yo creo que esto no se podía quedar trunco. Es algo que creo que todos tenemos que tener un poco de paciencia en esto, porque es fundamental, es algo que va a regir probablemente durante otros 20 o 30 años. Entonces se debe tener mucha claridad en esto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que concierne a los clasificadores, a los bloques de construcción, que desde los ladrillos básicos van erigiendo, digamos, estos conceptos de trabajo remunerado o no remunerado. Vamos a pasar a hablar primero de la clasificación ICATUS. Esta va a quedar a cargo de Harumi Shibat Salazar, a quien ustedes ya conocen, que es asociada de la sección de Estadísticas Demográficas y Sociales de la División Estadística de Naciones Unidas, colaboradora del Programa Global de Estadísticas de Género, así como en el área de Estadísticas de Uso de Tiempo, pues involucradísima en ICATUS. Trabajó anteriormente en la División Estadística de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Ha contribuido en los informes de los ODM de Asia-Pacífico, preparados por SCAP, y en particular ha aportado análisis estadístico a la división para fortalecer la capacidad de estadísticas nacionales. También se ha desempeñado en instituciones públicas y privadas en temas de estadísticas sociales y de desarrollo. Harumi, eso es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi presentación va a cubrir un poco sobre el proceso de la revisión de la clasificación internacional de actividades para estadísticas sobre el uso, el empleo del tiempo. Y nosotros le llamamos ICATUS,
debido a las siglas en inglés. En mi presentación voy a cubrir qué es ICATUS, la importancia de esta clasificación, el por qué se está revisando la clasificación, algunos de los antecedentes, el proceso de la revisión, los desafíos que tenemos en este momento a la hora de revisar y tratar de alinear la clasificación con otros estándares internacionales y cómo vamos a movernos en los siguientes meses para que se finalice la clasificación. ¿Qué es ICATUS? La ICATUS, como ya había dicho, es la Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre el Empleo del Tiempo. Es una clasificación jerárquica y la idea de la clasificación es de que tiene que cubrir todas las actividades que una persona puede ocuparse en las 24 horas del día. Entonces, la idea es de que haya actividades personales, actividades relacionadas con el trabajo. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante cómo está dividida. Al decir que es una clasificación jerárquica, me refiero a que la clasificación tiene niveles. Originalmente teníamos más niveles, ahorita nada más voy a hablar de 3 niveles. Al primer nivel más alto le llamamos gran división, al segundo nivel le llamamos división, al tercer nivel le llamamos grupo. Y el objetivo principal de esta clasificación es tener un grupo de categorías que nos den actividades que nos permitan la producción significativa de las estadísticas de uso de tiempo. A la vez nos va a servir como un marco de diseminación, de tal forma que podamos tener estadísticas en uso de tiempo que sean comparables internacionalmente. A la vez, debido a que se trata de una clasificación internacional, tenemos que tener muy en cuenta de que la clasificación tiene que ser relevante y útil tanto para países desarrollados como los países en desarrollo. Y ya prácticamente nos va a servir obtener estadísticas que sean consistentes y comparables para entender lo que es la situación social, económica de la sociedad, tener un poco una idea de la calidad de la vida, del bienestar social en general y algo que nos interesa mucho aquí es poder entender un poco mejor el tiempo que es empleado en el trabajo, especialmente no remunerado, en la parte de autoconsumo y ver cómo las personas hacen el uso del tiempo de tal forma para tener un balance entre el trabajo y la vida personal. Como dije anteriormente, deseamos que esta clasificación sea relevante tanto para los países desarrollados como los países en desarrollo y especialmente para los países en desarrollo. Creemos que ICATUS va a ser una guía que les va a servir para desarrollar sus propias clasificaciones. Y por lo mismo, como va a ser una guía, debemos de tener cierta flexibilidad en la clasificación que le permita a los países ya sea agrupar o poder expandir las actividades que hay en la clasificación. Así como todos los estándares, y ahorita mencionaba Rodrigo, que se tienen que ver muy en detalle, porque regularmente los estándares deseamos que tengan una vida larga. Entonces esperamos que en el caso de ICATUS sea válido por varios años y por eso deseamos que sea consistente con otros estándares internacionales. Bueno, ¿por qué estamos revisando ICATUS? Originalmente la clasificación se publicó como un proyecto.
Después de que se publicó la clasificación como un proyecto, varios países la empezaron a utilizar. En algunos casos la adoptaron, en algunos casos la adaptaron, y a raíz de esas, de esas experiencias surgieron muchos comentarios sobre la clasificación. Y todos esos comentarios se tienen que reflejar en la clasificación de tal forma de que sea más útil para los países. Además, la versión del proyecto de ICATUS, que es como se le ha llamado en español, se publicó alrededor del 2005, y desde entonces ya algunos términos han cambiado, y entonces también la terminología se tiene que ir actualizando. Un punto más que creo que vale la pena mencionar aquí es de que también deseamos tener la posibilidad de poder mapear las actividades que se encuentran dentro de ICATUS a otras clasificaciones. Existen otras clasificaciones de actividades de uso del tiempo en Europa, por ejemplo, está HITUS, y ahorita más adelante McKenna y Lucía van a hablar acerca de Cautal. Entonces deseamos de que haya la posibilidad de tener una relación entre las y se puedan mapear de una clasificación a otra las actividades. Bueno, muy rápido los antecedentes. En 1995, la Comisión Estadística y en la Plataforma de Acción de Beijing se solicitaron la preparación de una clasificación de actividades para el empleo de tiempo. Y hubo un borrador el primer borrador que se hizo fue en 1997. A partir de esa versión hubo comentarios y se revisó en el 2000 la versión, y se publicó el proyecto ICATUS en el 2005 en una guía. En la slide lo pueden ver, es de color naranja, amarillo con verde, y en esa publicación fue donde se publicó la clasificación. A raíz de ahí, países como mencioné, la han adaptado, y ha habido varios comentarios. A la vez, varios foros internacionales han solicitado la finalización del ICATUS, y en el 2012 la División de Estadística de las Naciones Unidas organizó un grupo de expertos para finalizar ICATUS. En ese momento, el grupo de expertos fue informado acerca de la resolución sobre las estadísticas del trabajo que iba a adoptar la Organización Internacional del Trabajo, y entonces se esperó un poco a que se adoptara la resolución, y a partir del momento en el que se adoptó la resolución, hemos estado trabajando en una colaboración muy cercana con la Organización Internacional del Trabajo para finalizar la clasificación. En esta lámina les enseño un poco más o menos la clasificación. Estamos aquí en las grandes divisiones, que es el nivel más alto que tenemos dentro de la clasificación. En este lado ustedes tienen la ICATUS que se publicó en el 2005, y la línea que está ahí en medio de la diapositiva está separando las actividades relacionadas con el trabajo de las actividades personales. En el 2012, después de la reunión de expertos, las actividades personales, en lugar de tener siete grandes divisiones, se convirtieron en 4, y si se dan cuenta está en color gris la parte de viajes y desplazamientos. Un poco más adelante voy a hablar de eso. Y en cuanto al trabajo, en lugar de 8 grandes divisiones se convirtieron en 4.
y esas 4 en este momento es la parte que estamos discutiendo principalmente con la Organización Internacional del Trabajo para alinear con la nueva definición de estadísticas de trabajo. Otras revisiones de la clasificación han sido terminología, como dije, se publicó en el 2005, han cambiado muchos los términos, ha habido nuevos estándares internacionales, se tienen que incorporar. La estructura originalmente tenía 5 niveles, actualmente estamos buscando una clasificación más sencilla, de tal forma que los países la puedan adoptar más fácilmente. De igual forma, todo lo que es la documentación se tiene que actualizar debido a los cambios. Y a la vez, durante la reunión de los grupos de expertos, se identificaron variables contextuales que son muy importantes de recolectar, y las variables contextuales nos van a servir para poder clasificar cierta actividad en la categoría correcta. Y de las variables contextuales que fueron identificadas en ese momento fueron para quién se realizó la actividad, si fue remunerada o no remunerada, con quién se realizó la actividad, la ubicación y si se hizo un uso de tecnología, ya sea un celular o una computadora. Bueno, voy a cubrir un poco de los retos que tenemos en este momento y están muy relacionados en cuanto a la primera categoría, a la primera gran división que tenemos. Y originalmente, bueno, en el 2012 se le definió como trabajo de acuerdo al sistema de las cuentas nacionales. Como ustedes saben, en esa parte se incluye las actividades que tienen el propósito de producir bienes, tanto para el mercado como para el uso propio. Está todo junto ahí en esa categoría. Ahora con la nueva definición de estadísticas de trabajo de la OIT, hay una raya que se dibujó de tal forma que se está separando la producción de bienes que son destinados hacia el mercado de la producción de los bienes que están destinados para el autoconsumo. Y es necesario que nosotros podamos reflejar esta división en la clasificación de una manera que refleje y que le dé prominencia a esta separación. De igual forma, la Organización Internacional del Trabajo definió el trabajo en la ocupación, como ya David nos explicó anteriormente, y en esa categoría de trabajo en la ocupación hay muchas diferentes actividades que están incluidas. Por ejemplo, está incluido el trabajo para sociedades, instituciones sin fines de lucro, administración pública. Por otro lado, también están incluidas las personas que trabajan en sus propias unidades económicas. También están incluidas, por ejemplo, las personas que trabajan domésticamente con remuneración. Y entonces consideramos que para evitar tener una caja negra llamada trabajo en la ocupación, tenemos la necesidad de definir divisiones y grupos de actividades dentro de la clasificación que sean relevantes para poder distinguir entre los diferentes tipos de trabajo que están ahí incluidos. La última reto que tenemos por el momento es ¿qué hacemos con el trabajo voluntario? Es necesario que la clasificación distinga entre todo el trabajo de voluntario, ya sea que sea trabajo voluntario en unidades de mercado o en hogares productores, en hogares productores que den bienes o servicios. Y bueno, por algunos comentarios que hemos recibido, se cree que la cantidad de tiempo que la gente dedica a este tipo de actividades es insignificante, pero pues igual y ustedes nos pueden dar una idea con las experiencias que han tenido en sus países. Y como les había comentado, tenemos aún también, ya estamos viendo
estamos discutiendo aún también qué va a pasar con la parte de viajes y desplazamientos. Se debe de diferenciar de acuerdo al propósito, amerita tener una propia gran división separada totalmente. Son de las discusiones que estamos teniendo en este momento. Y bueno, en cuanto a los siguientes pasos, queremos que esta clasificación se vuelva una clasificación internacional, y para que esto suceda, como toda clasificación internacional, debe tener ciertas características. Las características están en la pantalla, no voy a ir a través de ellas. Entonces, para ello, y para que los países lo puedan utilizar, pues primero necesitamos terminar ICATUS, estar seguros de que sea consistente y alineada con otras clasificaciones, con otros estándares. Después de finalizar ICATUS, se van a hacer consultas, perdón, consultas con expertos y países para verificar que se pueda utilizar y a la vez desarrollar toda la documentación que sea necesaria. La clasificación se tiene que presentar a la Comisión Estadística, y la Comisión Estadística la tiene que adoptar, y de tal manera que después los países la puedan utilizar. Con esto les doy muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Harumi. Bueno, esta es una aproximación a la clasificación de las actividades en encuestas de uso de tiempo. Ahora vamos a ver otra perspectiva con respecto a esto, que parte de una filosofía de encuesta de uso de tiempo distinta, y que es la clasificación de actividades bajo el clasificador Cautal. O sea, la clasificación de actividades de uso de tiempo para América Latina y el Caribe. Lo van a presentar Lucía Oscuro, va a ser una introducción, y pues la exposición va a correr a cargo de María Eugenia Gómez Luna Maquena. Rápidamente, bueno, ya conocen el perfil de ambas. Voy a subrayar que Lucía Oscuro es oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con una trayectoria muy interesante, con toda su juventud en la docencia, en la academia, también en organismos públicos. Ha trabajado y además de trabajar, y por toda esta trayectoria, pues tiene experiencia en todo lo que es espacios multidisciplinarios y de articulación de organismos públicos y privados. Por su parte, Maquena, yo no sé si era necesario que Sí. Pero pues yo diría que es 3 veces institucional, es institucional en este foro. Es una institución en el Sistema de Cuentas Nacionales de México y es una institución en el INEGI. Es imposible hablar de la historia del INEGI sin hablar de Maquena, que es la pasión que tiene por esto y la devoción y la seriedad con la que lo hace, y además con una cortesía con la que todo lo hace y trata a todo mundo. Tengo un respeto por las formas y las instituciones que a mí en lo personal me conmueve. Pues tenemos estas dos magníficas expositoras, y adelante, por favor. Gracias, Rodrigo, por la presentación de ambas, ¿verdad? Y bueno, mi misión en esta mesa es decirles que si han quedado confundidos con la presentación de David o angustiados, estamos en el camino correcto. Efectivamente, no sé si es la intención de la OIT probar eso, provocar eso, pero efectivamente así nos sentimos, creo que todos en la sala, probablemente menos David, y algún colega más de la OIT, que efectivamente es lo que nos está pasando a todos. Y más allá de la broma, quiero ser muy franca con ustedes, porque muchas veces parece que estas cuestiones que vienen de
los organismos internacionales, si bien tienen un proceso donde efectivamente se están mirando distintas aristas y se trata de que no queden cabos sueltos, como decía David, muchas veces también quedan cabos sueltos en las últimas versiones o en las propuestas más innovadoras. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente estas propuestas atienden a distintas demandas que tienen que ver con revisar el mercado laboral, generar nuevas estadísticas más ajustadas a las realidades de los países, pero muchas veces no necesariamente tener un análisis de género de la situación, por ejemplo, en este caso el mercado laboral o el mercado de trabajo en términos más amplios. Sabemos que por detrás igualmente tenemos en estas nuevas definiciones de la conferencia un gran potencial para el análisis de género, pero como les decía al principio, mi misión es que sepamos que ese camino lo vamos a tener que hacer a nivel regional, desde la perspectiva de género, con muchísima calma, acompañando las decisiones que vayan tomando los cines en sus encuestas de empleo y ojalá ahora de empleo y de trabajo para efectivamente, como yo decía hace unos días en este mismo espacio, poder entender esto del trabajo en términos más globales o integrales. Para eso, el ámbito de la CEA efectivamente ha sido un ámbito bastante privilegiado, porque efectivamente allí tenemos a los CINES y a los organismos rectores del Sistema Estadístico Nacional de los organismos de la región, pero además en el grupo de estadísticas de género tenemos la posibilidad de confluir las angustias que nos va a generar esta nueva clasificación y estos nuevos conceptos, con la angustia que ya sabemos que nos genera el producir estadísticas de género y poder hacerlo, porque todo esto además tiene un fin que es las políticas de igualdad de género. Poder hacerlo en términos de que los hacedores de políticas públicas, nuestros ministerios para la igualdad de la mujer, nuestros ministerios de trabajo, efectivamente en estas estadísticas tengan un insumo que mejore en alguna medida la vida de las mujeres, ¿sí? Que en definitiva es el fin último de esta producción de estadísticas en el ámbito de las estadísticas oficiales. Entonces, en el ámbito del el grupo de trabajo, efectivamente, es donde vamos a poder recoger cada uno de los procesos y de los momentos que vayan viviendo los cines de la región respecto a la implementación de estos nuevos conceptos, así como lo hemos hecho a partir de la propuesta que circulamos a través de la CEA, de la Cautal, de nuestro clasificador, porque si todo esto es una nueva propuesta conceptual en términos de trabajo y de empleo, también ahora nos vemos con Makena, con el INEGI, con ONU Mujeres y con INMujeres, en la necesidad de ajustar las categorías que manejábamos y de empezar a ver a dónde ponemos cada una de las cosas. Y como les decía, quería ser así como muy franca diciéndoles que cada uno de los órdenes que les mostró Harumi y que ahora les mostrará Makena, también tiene atrás la preocupación de que sea útil a efectos de el análisis de género y que nos pueda decir un poco más de qué cosas hacen hombres y mujeres y de qué cosas efectivamente están atentando en este volumen de trabajo que está distribuido en la sociedad, muchas veces contra las oportunidades de que las mujeres obtengan una ocupación, en este caso remunerada. Creo que efectivamente el esfuerzo que estamos haciendo junto con Makena, con quienes coordinamos, bueno, desde la CEPAL como la Secretaría de Grupo de Trabajo, en tener lo antes posible una nueva versión de la Cautal para compartir con ustedes y para poder llevar al ámbito de la CEA lo antes posible, es un esfuerzo que efectivamente abonará también en aquellos países que están planificando nuevas encuestas de uso de tiempo y que han tomado ya la Cautal y que la volverán a tomar. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Chile, estoy pensando en los planteos de módulos que está haciendo Guatemala para la encuesta de empleo, estoy pensando en El Salvador y en los países que efectivamente están ahora activamente moviéndose en torno a esto de las encuestas de uso de tiempo.
Por último, decirles que además de eso, la CEPAL asumió el compromiso en estos días de trabajar, lo tenía a nivel regional, trabajar en una guía y en lineamientos, como aquí ayer decíamos, vamos a ver cómo le llamamos, lineamientos, directrices, para que a partir de las encuestas de uso de tiempo lleguemos a cuentas satélites del trabajo no remunerado con una metodología acordada a nivel de la región, pero que además desde la CEPAL hemos tomado el compromiso de hacerlo también en coordinación con la Comisión Económica de Europa, la Comisión de las Naciones Unidas en Europa, lo cual también nos va a dar esta posibilidad de comparación internacional. Hemos tenido, creemos, y lo hemos conversado también con Paz, con Makena, un muy buen acercamiento al equipo de la UNSD. Realmente desde la última reunión de expertos de uso de tiempo hemos podido compartir más fluidamente estos ajustes entre la ICATUS y la Cautal y creemos que eso también es un paso de lo regional a la comparación internacional, que evidentemente no es fácil, tenemos peculiaridades en las regiones, esta región es especialmente heterogénea y tenemos peculiaridades de algunos tipos de trabajo, pero bueno, efectivamente estamos caminando para que eso sea posible, para tener un clasificador lo más adecuado a la región, en línea con lo que sea el clasificador internacional. No les hablo más, solamente no era quitarles la angustia, sino decirles que estamos angustiados junto con ustedes y que ojalá la presentación de Makena también aporte a quitar angustia. Gracias. Bueno, yo debo de decir que las palabras de Rodrigo ya me la quitaron. Estoy muy feliz, le agradezco mucho y principalmente porque viene de una persona a quien también respeto mucho y admiro. Dicho esto, también quiero platicarles que hoy 6 de noviembre, si ustedes recuerdan lo que nos comentó el doctor Sojo ayer, el 6 de noviembre inician los encuentros. Y este 6 de noviembre esperemos también que sea un nuevo camino para las clasificaciones de uso del tiempo, que nos lleven como estos 15 años de los encuentros al éxito y al regocijo. Muy bien. Dicho esto, paso a comentarles que la idea de mi exposición es presentarles algunos de los aspectos que tienen que ver, nada más que no sé para dónde el diálogo. La flechita de la derecha. ¿Ya le hizo? ¿No? Ahí está. Ah, ya, calma. Bueno, vamos a hablar de la Cautal y la CEA, muy brevemente, ya Lucía se encargó de hacer una breve referencia. Algunos hitos en el desarrollo de la Cautal, el marco conceptual de la misma, referentes relevantes para la revisión que ahora vamos a comentar y algunos aspectos relevantes de esta revisión que se ha hecho con elementos muy recientemente reunidos, tanto de reuniones de trabajo como de una reunión que hace 2 meses se llevó a cabo. Es producto de un programa de trabajo de la CEA, en donde el compromiso era el desarrollo de una clasificación de uso del tiempo, el desarrollo de directrices para la elaboración armonizada de las encuestas de uso del tiempo en América Latina, y el pendiente que ya ha empezado a dar sus primeros pasos, que es el desarrollo de lineamientos para la elaboración de las cuentas satélite de trabajo no remunerado. Bajo esa consideración, solamente 3 cosas para darnos cuenta que esto es parte de un proceso y que en ese sentido no tiene los 15 años del encuentro, pero tiene 5, porque en agosto del 2009 justamente hubo una reunión técnica especial, una reunión por demás importante y trascendente, porque el auditorio, el grupo que se congregó en torno al análisis de la primera versión de la Cautal, pues yo me creo haber sido gozosa en términos de las participantes, una persona de la OIT, Lawrence, una persona de larga trayectoria en las cuentas nacionales, y desde muchos puntos de vista, expertas como Mercedes Pedrero, Paz López y otras personas que en su momento, misma Marcela, habían tenido ya una experiencia y acercamiento al tema del uso del tiempo. Ese arranque fue por demás trascendente, se trajo acá al encuentro Aguascalientes, a la reunión internacional, y después de ello, a través de acciones que por su propia función despliega la CEPAL y ahora ONU Mujeres,
La Cautal ha ido a distintos países, a distintos foros, retroalimentándose y, por otro lado, pues aún con las diversas cuestiones que queremos afinar, siendo de utilidad para ir encauzando el pensamiento y la concreción del concepto y de la medición del trabajo total, remunerado y no remunerado. La última acción concreta formal fue la reunión internacional de expertos y expertas en generación y análisis de uso del tiempo, que se realizó en junio pasado y en donde se presentó una versión revisada de la Cautal. Vamos a llamarle la de junio de 2014, porque a sugerencias de algunas personas que estuvieron ahí, pues nos vamos a estar guiando por las fechas en las que estamos presentando alguna mejora de esta clasificación. ¿Qué es la Cautal? Bueno, además de ser una clasificación, tiene una serie de connotaciones institucionales de gran trascendencia, como es el hecho de que es la respuesta a un requerimiento planteado por los propios países. Una respuesta que se canalizó tanto por las reuniones internacionales como por los encuentros, y que con el cobijo de la CEPAL, de ONU Mujeres, de INMujeres y del INEGI de manera particular, pudo tener su concreción en lo que ahora conocemos como la Cautal. Es un marco analítico también que tiene sus bases en el sistema de cuentas nacionales, que con todo lo que se estuvo destacando en las intervenciones previas, pues es claro que esta clasificación Cautal está muy cimentada en la contabilidad nacional, en los principios de la contabilidad nacional, y hago énfasis en ello porque las otras clasificaciones que podemos conocer hasta ahora han tenido un gran énfasis sociológico y psicológico, de tal manera que han servido para propósitos particulares. Pero esta Cautal, sin dejar afuera todo lo que las otras clasificaciones han venido cubriendo, da un paso adelante para hablar de conceptos socioeconómicos que amplían su capacidad analítica y, por otro lado, me parece que han abierto el camino para llegar a los números que miran los que toman decisiones. Es una herramienta para estandarizar y planear, levantar, procesar y difundir estadísticas e indicadores. Cosas que no se ven, por ejemplo, es que los códigos de los clasificadores son punto de apoyo para ordenar la información. Todos los miles de cuestionarios que podamos tener aquí, y en el auditorio hay personas que podrían hablar mucho más ampliamente de ello porque manejan millones de cuestionarios, los códigos son realmente el apoyo con el que se puede ordenar la información. Y de ahí la importancia de que no solamente tengamos una lista de actividades, sino que las tengamos codificadas con criterios que nos van a hablar mucho más que solamente de barrer o de trapear, o de que vamos de compras por los elementos para la comida. En esta última lámina lo que estoy destacando de manera muy especial es el hecho de que estamos siguiendo criterios rectores, que son los que arman las categorías analíticas, y en este aspecto el concepto de actividad productiva, muy conocido por nosotros en términos de que hablamos del criterio de la tercera persona, ahora es aplicada para todas las actividades productivas, las que tienen que ver con el trabajo que hacen bienes y servicios, y también aquello que hasta ahora no había sido considerado en estas mediciones. De tal suerte que es como un punto central hablar de las actividades productivas, y démonos cuenta de lo que significa cuando ni siquiera era visible el trabajo doméstico, que ahora se ha calificado como tal. Es una actividad productiva y hacia ello debería de apuntar la visión de su tratamiento. La revisión que ahora vamos a comentar se mantiene los objetivos y se fortalece con el marco conceptual basado en el sistema de cuentas nacionales y ahora con las resoluciones de la OIT, porque de alguna manera el hecho de que en un papel esté explícitamente de manera oficial que existe el trabajo total, remunerado y no remunerado, es una forma que ya venía siendo recogido por el análisis de género y que ahora pues tiene estos acompañantes que van a ser realmente de gran valor. La exposición que se hacía por parte de David
pues me llevó a pensar que en el fondo lo que se está buscando es saber cómo usa la gente su tiempo. Si es un cachito para el autoconsumo o para el trabajo de mercado, todas estas visiones y conceptualizaciones acerca de que una persona hace diverso trabajo, pues cómo lo estamos dividiendo por los tiempos que puede dedicar a una cosa con otra, con todas las complejidades operativas que queramos pensar, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de cómo usamos el tiempo. Y entre otras cosas porque el agobio al que se puede llegar cuando todo el tiempo estamos en el trabajo puede ser realmente de una dimensión muy grande y con un impacto no favorable. Por otro lado, también quisiera destacar aspectos del marco conceptual, porque al final del día ese marco conceptual es el que se va a las categorías de la cautela. Aquí lo que estamos haciendo es mostrar que las personas tenemos dos grandes categorías de actividades. Las actividades productivas que están en la zona roja y las actividades no productivas, que ya en este cuadro no le estamos llamando así, sino son las actividades personales, porque en el fondo lo que está ahí son las actividades personales, las que solamente el beneficiado va a ser la persona que las haga. No pasa por este criterio de la tercera persona, sino que de manera particular es todo aquello que no puede ser hecho por ninguna otra gente si no queremos que el beneficio se escape de nuestra visión. El concepto ampliado de trabajo que de manera particular tenemos en la CIE 19, nos dice que el trabajo son las actividades productivas, que se realizan para la producción de bienes y servicios, para el autoconsumo o para el consumo de otros. Aquí lo curioso es cómo se llegó a hacer más énfasis en el autoconsumo que en el consumo que se hacen terceros. Y me parece que esto es una cosa muy importante porque se ha perdido de vista que en muchos países hay zonas particularmente rurales en donde la gente todavía se autoabastece. Y esto no lo sabemos y las grandes incógnitas pues vienen a veces de preocupaciones solamente de si podemos encontrar actividades que aumenten el PIB y nos den una tasa de crecimiento mayor, o si realmente tenemos que preocuparnos mucho más por la capacidad que tenga una sociedad y una economía para dar respuesta a las necesidades de su población. Entonces, esta expresión de lo que es ahora el trabajo tiene también señalado que pues, hay un trabajo que se traduce en bienes y servicios a través de unidades de mercado y otro que no, pero lo interesante de todo esto es que el círculo que ustedes pueden mirar con verde se tendría que ampliar con esa parte que no se ve, para llegar a un gran concepto de producción total, que esto desde el punto de vista del análisis económico, pues también abre un ámbito focal muy grande, porque el hecho es de que hay una parte de esa producción que no pasa por el mercado y por el dinero, pero que al final del día hay dos cosas, se necesita y alguien lo tiene que hacer. Bajo esa consideración, entonces, la aportación que tenemos ahora a través de fortalecer esta visión con lo que lo propone la resolución de la OIT, pues es muy importante. Con verde más intenso está algo que ya hemos visto en las dos gráficas anteriores, pero quiero destacar lo siguiente. En ese tramo verde muy intenso está lo que ahora vamos a conocer como ocupación, más de cerca. Pero los otros dos tramos tienen las connotaciones siguientes. En primer lugar, donde dice trabajo de producción para el autoconsumo, es algo que la contabilidad nacional ya per se lo ha venido contabilizando, con el apoyo de la recolección de personas dedicadas a esto o con otras metodologías como puede ser hablar de balances físicos, de si se produce maíz y algo no se encuentra, pues alguien lo está autocomiendo o cosas por el estilo, bajo la racionalidad de medir todo y saber a dónde se va. Bueno, entonces esa parte es ahora un ámbito de gran atención en esta connotación nueva en donde estamos hablando de la importancia de las formas de trabajo, de las formas de producción y en el fondo también estamos hablando de las distintas formas en que recompensa el trabajo. Ya se señalaba en un párrafo particular
que estamos hablando de que el trabajo tiene que tener una compensación como remuneración o como beneficio. Y traducido en términos llanos es que algunas personas son asalariadas y otras personas que trabajan de manera independiente reciben esto que en las definiciones se llama beneficio, con la connotación de que aquel que está como asalariado no tiene que preocuparse si la producción que estaba programada salió de forma total o si se vendió. De cualquier manera va a recibir su paga. No es la misma historia de un trabajador independiente que recibe un beneficio y que no solamente se tiene que preocupar por su producción, sino dónde la coloca y la tiene que vender para obtener ingresos. De tal manera que el conjunto de personas que están de alguna manera aglutinadas en esta categoría, pues tienen un panorama distinto de lo que es la forma de producción encaminada al mercado. Las otras dos formas ya se dijo que los presos que barren o no barren, y el trabajo que se hace como aprendices y que puede ser que se pague o no se pague. De las cuestiones que hemos podido revisar, en el caso de América Latina hay muy pocas posibilidades de tener un número significativo porque, por ejemplo, en el caso de México hay muy pocos aprendices que se hicieron bajo una política pública porque la mayor parte de los requisitos para entrar a trabajar es que tuvieran una experiencia. De tal manera que las personas que recién salían de la universidad, pues cuándo iban a encontrar trabajo no lo sé, pero debido al conocimiento de ellos se pensó en que hubiera una holgura que permitió que se obviara ese requisito, y se han hecho una serie de cosas para que las personas tengan una primera experiencia de trabajo. Bueno, entonces, esta zona que está con blanco y con el verde más intenso son las zonas principales en donde está enfocado la actividad trabajo, que podemos contabilizar de alguna manera, y no quiere decir que no se tengan que hacer esfuerzos en lo demás, pero es muy importante esa. Y la otra cuestión que considero que queda muy clara es la siguiente. Ustedes pueden ver que la parte baja del cuadro dice dentro de la frontera general del sistema de cuentas nacionales. Y dentro de esa frontera entonces ya quedan incluidos los bienes y los servicios de autoconsumo que se producen en el hogar, que es una buena parte de la actividad orientada a la reproducción social. Y en ese terreno creo que eso es una interpretación, bueno, no es una interpretación, es algo muy interesante que en este planteamiento del tratamiento del trabajo queda explícito. Y en ese sentido, pues me parece que sí es interesante diferenciar entre las dificultades operativas para obtener esta información y el hecho de que empecemos a conceptualizar y a observar y analizar y actuar de otra manera respecto a esta nueva consideración del mercado laboral. Muy importante destacar el asunto del trabajo voluntario, porque el trabajo voluntario, de alguna manera, no es que yo diga que hago trabajo voluntario, hay un esquema en donde el trabajo voluntario no se paga y normalmente pues se tiene que hacer en una institución sin fines de lucro, ¿no? De tal manera que esos elementos seguramente formarán parte del andamiaje con el cual se va a recoger alguna información, porque tal vez no todo lo vayamos a preguntar. Oye, Roberto, ¿tú eres de autoconsumo o eres voluntario? No van a ser esas las preguntas, pero sí, si Roberto nos dice que trabaja en la Cruz Roja y sabemos que es una institución sin fines de lucro, pues a la hora de ordenar la información habrá elementos para irlo categorizando en esta visión del mercado laboral. Entonces, este trabajo voluntario tiene esta connotación y dice en unidades de mercado y de no mercado, porque a través de estas exploraciones, por ejemplo, ustedes pueden pensar en las escuelas. No sé qué pase en muchos países, pero en el caso de México, muchas escuelas no son verdaderamente sin fines de lucro. Y entonces hay necesidad de ir buscando dónde suceden esas cosas para ponerles en un lugar en donde ya sabemos que su objetivo y su motor económico no es el mismo que aquel con el cual se comportan o que cabe que se comporten las instituciones sin fines de lucro. En el caso de México hay una cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro que nos va a permitir observar, aunque sea de manera indirecta, esto, pero es muy pequeña su aportación.
Si mal no recuerdo, estamos en el orden del 5% o una cosa por el estilo, de tal manera que, bueno, es una referencia de la relevancia que puede tener esto. Sin embargo, insisto en que lo que ustedes pueden ver con las letras blancas, principalmente, y el tramo verde intenso, es lo que estaríamos midiendo en la parte de la producción. Y me voy a ir a 100,000 por hora solamente para decirles que en esta gráfica ustedes pueden ver los 3 tipos de producción a donde va el trabajo, de mercado, de no mercado y de autoconsumo. La zona blanca es del trabajo no remunerado y en la zona verde del lado derecho están las actividades personales. Este esquema que de antaño la OIT puso en su 118, pues ahora está rescatado, destacando el autoconsumo y todos los elementos nuevos, de tal manera que es prácticamente el marco conceptual de referencia de la Cautal. Ustedes pueden ver ahí a detalle lo que eso significa. Solamente marco el lado derecho de las novedades con las cuales se hizo la revisión, la ICATUS 2012, los documentos de la reunión de Nueva York, la resolución 18 y la 19 de la OIT, y nuevas aportaciones, las experiencias nacionales, en donde el caso de México, de esta encuesta que se está levantando, que prácticamente están ya en los últimos momentos de la recolección de la encuesta nacional de uso del tiempo 2014, volvió a ser una experiencia muy importante para retroalimentar este trabajo. Y bueno, ya mencioné que estamos tomando en cuenta la ICATUS porque hemos estado también en conversaciones aquí con Harumi para poder ir afinando esta información. Quiero decir que la estructura y la jerarquía no se modificaron, se mantienen. Quiero decir que la revisión más importante se está dando justamente en la categoría de trabajo remunerado. ¿Y en qué sentido hay estos cambios? El cambio más importante es que en la última versión estábamos hablando de empleo. Ahora parece que es un cambio solamente de palabra, pero es un cambio de fondo, el que estamos hablando del trabajo asalariado, trabajo como empleador por cuenta propia, un renglón particular de trabajo doméstico que aquí vamos a identificar como servicio doméstico, los familiares auxiliares, el trabajo para autoconsumo de hogares. Buscar trabajo y traslados de trabajo lo cierran, pero aquí hay un cambio que, aunque parece que es solamente una palabra, es el fondo y el tratar de empezar a recoger estas nuevas formas de pensar acerca del mercado laboral. Después viene toda la zona del trabajo no remunerado, y aquí me gustaría hacer hincapié que trabajo no remunerado no es sinónimo de trabajo no pagado. Enfatizamos nuevamente que este trabajo no remunerado es el que no está contabilizado en el sistema de cuentas nacionales. Es el trabajo que se hace en el hogar para los propios miembros del hogar, es el trabajo que hacemos cuando apoyamos a nuestra hermana para cuidar a un niño, es el trabajo que se hace cuando hace uno los tamales para venderlos en la kermés de la iglesia, es el trabajo que se hace a través de instituciones sin fines de lucro, como aquellas que apoyan a los niños que necesitan apoyo para su escuela por razones de su discapacidad. Entonces, este es el conjunto de este trabajo, y aquí lo que me importa destacar, porque sí hace una diferencia con otras clasificaciones, es el despliegue que hay en los cuidados. Para empezar, no estamos hablando de que el servicio doméstico o las actividades domésticas o el trabajo doméstico sea un solo paquete. Está aquí distinguida la parte de las actividades domésticas, que es el quehacer que tiene que ver con la vivienda, la manutención, el día a día, y los cuidados no remunerados para los miembros del hogar, en donde hay categorías por edades, entendiendo que se necesita de esa manera para hacer política pública, porque no es lo mismo el cuidado de los niños que hablar del cuidado de los ancianos. Intentamos que con esto se vaya orientando la dimensión que este tipo de cuidados puede tener en la vida de las familias y lo que requiere la sociedad. Solamente quiero destacar que los cuidados de todas las edades, adentro de ellas tenían una categoría que tenía que ver con los discapacitados. Como resultado de la última reunión que tuvimos en junio pasado, se consideró pertinente separarla, de tal manera que tenemos una categoría especial para el cuidado de las personas con enfermedad crónica, discapacidad o dependencia permanente.
sabemos que puede ser que por el tamaño de las muestras de las encuestas, etcétera, vayamos a obtener resultados menores, pero aún así, si cuando menos sabemos el número de personas que se dedican a esto, creo que va a ser es una información per se muy importante. En el tramo de las actividades personales no hay mayor discrepancia casi en todas las actividades, clasificaciones que usamos de uso del tiempo, pero antes de cerrar este tramo tan específico de las actividades, sí quisiera hacer mención a dos cosas. El tratamiento de los traslados, porque ya cerraba Harumi su intervención diciendo, estamos en la disyuntiva si ponemos un bloque especial, una división especial, o si lo dejamos en cada una de las actividades. Lo que está recogido en la cautál es una visión que en la propia guía se recomienda, que es hablar de las actividades aparejadas. Es decir, hay actividades que no tienen razón de ser de manera independiente, como puede ser el hecho de que el tiempo que se dedica a trasladarse al trabajo no puede tiene ese propósito, de tal manera que el horario de trabajo y la parte que hay que ocupar para ir y venir, pues están aparejadas, de tal manera que la recomendación que hay aquí en esta clasificación es que se ponga junto con esto. De tal manera que hay cosas muy claras, porque todo el mundo sabemos a qué hora nos tenemos que levantar para llegar a tiempo a nuestro trabajo. De tal manera que los traslados al trabajo y el traslado a la escuela están por separados, porque pensamos que esto procede, y después tenemos otros traslados que de manera general les comentaré, también están concebidos como actividades aparejadas. Acompañar a cualquier miembro del hogar a visita de doctor o una visita de amigos y demás implica trasladarse, de tal manera que también está conceptualizada como una actividad aparejada, de tal manera que están consideradas en la descripción que cada una de estas actividades que ustedes ven ahí forman parte de la clasificación. Tienen ustedes la clasificación completa. Les agradecería si un día le pudieran dedicar un tiempecito, le echaran un ojo y nos quisieran hacer aportaciones, porque así es como se ha venido enriqueciendo este ordenador de las actividades de las personas con esta perspectiva de género. Y ya nada más por último, tendría yo que decirles que el que sigue es muy alentador, y ojalá que el año próximo el anuncio sea de que hayamos dado estos pasos, porque la intención es terminarla por un lado, y por otro presentarla a la CEA-CEPAL, que se va a realizar el próximo trimestre, así como diseñar una estrategia de aplicación. Como esto no camina para donde yo quiero, pues ya lo... ¿verdad? Muy bien, se asustó bueno, entonces están ahí las actividades que pensamos son los siguientes pasos a dar. Estamos muy sensibilizadas hacia esto que ha dicho desde la vez pasada Rodrigo mismo y David, acerca de que el proceso para implementar toda la nueva visión del marco y del mercado laboral va a llevar su tiempo, pero aún así pensamos que la exploración que se haga a través de este ordenador puede dar elementos muy importantes para poder dimensionar adecuadamente las actividades de uso del tiempo con enfoque de género. Dicho esto, pues prácticamente lo único que quiero reiterar es que me da muchísimo gusto que estemos aquí para celebrar los 15 años de este encuentro, porque me parece que el avance que hemos logrado en términos del concepto de trabajo, del trabajo total, del trabajo remunerado y no remunerado, temas en donde se ha insistido a lo largo de estos 15 años, tiene frutos tan alentadores como cuando aquí en México una chica celebra sus 15 años, está en su plenitud para empezar una vida abierta y llena de esperanza. Así que les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Lucía Maquena. Gracias a todos los panelistas.